Hola, buenas tardes. Somos el equipo 10 que está conformado por Patricia Salas Hilerio, María Magdalena Álvarez Larios y su servidora Lisbeth Amirani Aranda Cifuentes. Pertenecemos a la sección 302 de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en la región Poza Rica de Tuxpan, y este trabajo es para la experiencia educativa de bioestadística. El día de hoy vamos a hablar sobre la prueba de Wilcoxon de rangos con signo, una de las pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas cuando trabajamos con datos variados o dependientes. Bueno, para empezar, esta prueba fue propuesta por Frank Wilcoxon en 1945 y surgió como una alternativa a la prueba T de Student para muestras relacionadas, porque la prueba T exige normalidad en las diferencias y muchas veces esto no se cumple en la práctica. Entonces, Wilcoxon propuso un enfoque basado en rangos, y esto permite poder analizar el cambio entre dos condiciones sin depender de la media y sin que los valores extremos distorsionen el resultado. La prueba de Wilcoxon es un procedimiento no paramétrico que compara dos mediciones relacionadas, es decir, compara los mismos sujetos en dos momentos, antes y después o bajo dos condiciones distintas. A diferencia de la prueba T pareada, que analiza la media de las diferencias, Wilcoxon evalúa si la mediana de las diferencias es igual a cero. En términos más sencillos, evalúa si existe un cambio sistemático entre dos mediciones y si ese cambio es suficientemente fuerte como para considerarse estadísticamente significativo. Bueno, pero ¿qué analiza realmente Wilcoxon? Wilcoxon toma las diferencias entre cada par de mediciones, elimina las que son cero, después ordena las diferencias según su valor absoluto y asigna rangos. Luego, coloca un valor positivo o negativo según la dirección del cambio. Y finalmente, compara la suma de los valores positivos contra la de los negativos. ¿Cuándo vamos a utilizar esta prueba? Bueno, esta prueba se utiliza principalmente cuando trabajemos con mediciones repetidas en el mismo sujeto. Es ideal cuando la variable es cuantitativa y cuando los valores no cumplen normalidad. También es recomendable cuando la muestra es pequeña, no más de 30 participantes. Algunos ejemplos típicos pueden incluir la medición de la presión arterial antes y después de un tratamiento, la medición de la ansiedad antes y después de una intervención, o incluso el rendimiento académico de un grupo de amigos antes y después de una estrategia educativa. Pasando con las ventajas, entre estas podemos encontrar que no requiere una normalidad, funciona muy bien en muestras pequeñas y es robusta frente a valores atípicos, al igual que es muy fácil de aplicar y de interpretar. Pero si nos vamos a las desventajas, podemos darnos cuenta que no va a ser tan potente como una prueba paramétrica cuando sí se tiene una cierta normalidad. Tampoco va a servir para datos independientes y no se puede comparar más de dos mediciones. Para explicar un poco mejor el tema, tenemos un ejemplo. La prediabetes es una condición en la que la glucosa en sangre está más alta de lo normal, pero aún no alcanza los valores diagnósticos de una diabetes. Sin embargo, su prevalencia ha ido aumentando significativamente a nivel mundial, por lo que actualmente se le considera un serio problema de salud pública. Para este ejemplo, se tomaron a 20 pacientes a quienes se les midió la glucosa en ayuno en dos momentos, antes de iniciar un programa de ejercicio y 8 semanas después de haberlo seguido. Estas dos mediciones nos permite evaluar si realmente este programa tuvo un impacto en los niveles de glucosa de los pacientes. Por ahora solo mostramos los datos obtenidos, pero más adelante mis compañeras van a realizar la prueba de Wilcoxon de forma manual y por la aplicación FPS. Bueno, continuando con la aplicación manual de la prueba de Wilcoxon, vamos a recapitular algo importante y es que esta prueba es importante que se realice con números ordinales, o sea que sean números enteros de preferencia. Y antes de ir con el procedimiento, cabe mencionar que hay dos importantes hipótesis, dos tipos diferentes, que son las hipótesis bilaterales y las hipótesis de una cola. Las hipótesis bilaterales o de dos colas
y solo marcan si existe una diferencia entre el antes y el después de los datos que tenemos. Se presenta ahí mismo también la hipótesis nula, que nos indica que no existe ninguna diferencia entre ambos valores, y la hipótesis de investigación o hipótesis alterna, en donde sí nos marca que existen diferencias, pero solamente nos indica eso, que existe diferencia, pero no nos indica hacia qué punto se dirige esa diferencia. Y la hipótesis de una cola, que a diferencia de las bilaterales, esta sí nos indica hacia qué punto se dirige la diferencia que existe. Encontramos la hipótesis nula, en donde en nuestro ejemplo los pacientes presentan un nivel de glucosa igual al que tenían antes del ejercicio, de realizar esas 8 semanas de ejercicio. Y la hipótesis de investigación o alterna, en donde se indica si el nivel de glucosa del paciente disminuye después de realizar el ejercicio. Es importante tener en cuenta estos tipos de hipótesis, ya que estas van a marcar una pauta para poder ubicar los valores críticos de una tabla ya establecida para poder conocer el resultado de Wilcoxon. Empezaremos estableciendo primero la mediana de los valores que tenemos, en donde encontramos la condición 1, que sería el nivel de glucosa de los pacientes antes de realizar el ejercicio, y la condición 2, que sería el nivel de glucosa de los pacientes después de realizar el ejercicio. Entonces, primero ordenamos los valores en orden de menor a mayor, ambas columnas, para poder así obtener la mediana, que en la condición 1 tenemos el valor de 133.5 y en la condición 2 el valor de 130. Primero obtendremos la diferencia entre la condición 1 y la condición 2, esto restando los valores que encontramos en las columnas. Por ejemplo, en el paciente número 1 encontramos en la condición 1 el valor de 118 y en la condición 2 el valor de 110, a lo que pues esto se restaría 118 menos 110 para que así obtengamos en este ejemplo el valor de 8. Y bueno, esto ya es para empezar a obtener el resultado de Wilcoxon, es restando el valor de la condición 1 con el valor de la condición 2, tal cual como es primero la condición 1 con la condición 2. Por ejemplo, podemos observar en el paciente 10 que en la condición 1 tenemos el valor de 138 y en la condición 2 el valor de 140, a lo que nos da un número negativo. Se debe de respetar todo esto, el lugar de la posición de los valores y el resultado que nos dé. Una vez que ya hemos obtenido la diferencia de todos los valores, vamos a pasar a clasificar estos resultados. Primero que nada, esto se va a hacer sin tomar en cuenta los signos. Se van a tomar los valores de menor a mayor, y les voy a explicar como si hubieran unas cajas en donde vamos a ir metiendo cada uno de estos valores. Las cajas van a corresponder al número de pacientes o participantes que tenemos, en este caso serían 20, sin embargo no está relacionado con el orden de estos mismos, sino que como ya les decía, va a ir de menor a mayor de acuerdo a los resultados que obtuvimos. En estos resultados, como podemos observar, encontramos primero el número 1, que se ubica en el paciente número 15. Entonces, a este número 1 le va a corresponder la caja número 1, ¿ok? Y de igual forma continuamos con el número 2, a quien le corresponde la caja número 2. Y así sucesivamente. Bueno, pero ¿qué ocurre si llegan a haber valores que se repiten? Como por ejemplo, encontramos el valor, el número 3, el cual se repite 3 veces.
Bueno, vamos a primero seguir enumerando y de acuerdo al orden que el primer 3 que aparece en el paciente número 3. Entonces a este, conforme al orden, le corresponde la caja número 3. Y de ahí el siguiente 3 corresponde al paciente número 4. Entonces, igualmente, conforme al orden, después de la caja 3 corresponde la caja 4. Y de ahí encontramos al paciente número 11, que también encontramos la diferencia de valor 3, que igual, respetando el orden en el que van apareciendo, le corresponde la caja número 5. Lo que vamos a hacer ahorita es sacar un promedio de los valores de estas cajas. Entonces vamos a empezar a sumar lo que es el número 3, 4 y 5, que son el número de las cajas, para que el total lo dividamos entre el número de ellos, que son 3, lo que nos da por promedio 4. Y este número es el que le vamos a colocar a un ladito para poder diferenciarlos. Y aquí podemos observar otro ejemplo que sería con el número 4. Siguiendo el orden en el que van apareciendo, vamos a ir ubicándolos en la caja que le corresponde. En este caso, la última caja fue la número 5, que se le puso al último 3 que apareció. Entonces, al primer 4 que aparece, le corresponde la caja número 6. Y así sucesivamente encontramos otro 4 que le corresponde la caja 7, el siguiente que le corresponde la 8, el siguiente la 9 y por último la caja 10. Entonces, nuevamente, cuando hay valores que se repiten, lo que vamos a hacer es sacar el promedio de cada una de ellas, de estos valores, en base a la caja que les corresponde. O sea que vamos a ir sumando el número de la caja que le corresponde para así mismo dividirlos entre la cantidad de estas cajas y poder obtener el promedio. En este caso, con el número 4 sería el promedio de 8 y a cada una de estas cajas se les anotará a un lado este promedio, que sería el valor 8. Para continuar, hay que recordar que por ahora no se van a tomar en cuenta los signos. Más adelante sí, pero por ahora no. Entonces terminamos de clasificar todas las restas entre la condición 1 y la condición 2 y de ahí vamos a empezar a desechar o no tomar en cuenta los valores que están entre paréntesis, los números que correspondían a las cajas, ya que estos valores solo se tomaron como referencia para poder tener un orden de estos valores y así poder sacar el promedio de ellos. Ya que dejamos todos los valores correctos en cuanto a la clasificación de la resta entre la condición 1 y 2, ahora sí vamos a respetar los signos. Vamos a empezar a clasificarlos en los resultados que son de signo positivo, que en este caso son los de color verde, y los resultados que tenemos en signos negativos, que en este caso pues solo es uno y es el que está en color rojo. Vamos a separar todos los resultados que obtuvimos positivos y los negativos para que se nos haga más fácil el siguiente procedimiento, que será sumar cada una de las columnas de resultados positivos y la de resultados negativos. Porque a partir de esto, el valor de Wilcoxon va a corresponder a la sumatoria de menor valor, que en este caso nos da el total de 2, que corresponde a los resultados de signo negativo. Y para establecer la hipótesis que corresponde a nuestro estudio, aquí tenemos una tabla de la cual nos vamos a basar en base también al valor de Wilcoxon que obtuvimos. Aquí lo que marca la hipótesis es que para poder rechazar la hipótesis nula se requiere que el valor de Wilcoxon sea menor que el valor crítico que encontremos en las tablas.
Para la hipótesis de una cola, vamos a encontrar que el nivel de significancia va a ser igual a a que la probabilidad sea menor a 0.05. Este valor ya está establecido y para las hipótesis bilaterales, el nivel de significancia va a ser igual a que la probabilidad sea menor a 0.025. Esto ya que se divide el 0.5 entre 2 para así poder obtener para las hipótesis bilaterales este valor. Para las hipótesis bilaterales ubicamos el valor que se encuentra en la columna del 0.025 correspondiente también al número de pacientes o de participantes que tenemos en nuestro estudio. En este caso encontramos el valor de 45. Dado que el valor de Wilcoxon es 2, por ende es menor que el valor crítico de la probabilidad menor a 0.025, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto, se dice que el nivel de glucosa de los pacientes antes y después del ejercicio sí son diferentes. Y en cuanto a las hipótesis de una cola, ubicamos nuevamente la probabilidad que sería de 0.05, que corresponde a esta hipótesis, junto con el número de participantes o de pacientes, y aquí nos marca un valor de 52, por lo que el valor crítico para las hipótesis de una cola sería de valor crítico de 52 y mantenemos el valor de Wilcoxon en 2. Por lo tanto, siendo el valor de Wilcoxon menor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación correspondiente a la probabilidad menor a 0.05. Por lo tanto, se dice que el nivel de glucosa de los pacientes disminuye después de realizar el ejercicio, siendo esta idea correspondiente a la hipótesis de investigación que se había planteado al principio del ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica de este problema. Nos vamos a encargar de realizar el ejercicio anterior que acaba de hacer mi compañera, pero ahora dentro de la aplicación de SPSS. Esta pues va a ser una aplicación que se utiliza principalmente para la realización de diferentes pruebas estadísticas. Aquí pues ya tenemos abierta la aplicación. Como se puede ver, es un formato. En este caso, nosotros vamos a tener un total de 20 sujetos, entonces pues aquí tendríamos hasta nuestro paciente 20, porque recordemos que son 20 pacientes, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos a la vista de variables. Aquí, esta vista de variables nos va a servir para poder colocar las variables que se pueden ver aquí arriba. Estas variables pues las vamos a configurar en esta página. Ahora, aquí pues vamos a comenzar poniendo el nombre de la variable, que en este caso pues yendo de acuerdo al problema, vamos a ponerle medición 1 a la toma de glucosa antes del programa, que es nuestro primer variable, nuestro primer valor, y después vamos a tener la medición 2, que va a corresponder a la toma de glucosa después del programa. Aquí pues vamos a tener diferentes parámetros. Vamos a tener, por ejemplo, el tipo de variable, que va a ser una variable numérica. Aquí no vamos a modificar nada. En el caso de la anchura, pues aquí el programa nos pone por default, nos pone 8. La anchura se va a referir a la cantidad de números en los que se puede extender la variable. Entonces, pues realmente para la toma de glucosa, que es en el caso de nuestras variables, no es necesario realizar 8, pero pues lo podemos dejar así, eso es más que suficiente. En el caso de los decimales los vamos a borrar específicamente porque en este caso, pues de la toma de glucosa, no es necesario que tenga decimales. La toma de glucosa generalmente son valores enteros, entonces pues es innecesario colocar los decimales. Ahora, en la etiqueta vamos a ponerle, para poder identificarla mejor, vamos a ponerle glucosa antes del programa y abajo le vamos a poner
le vamos a poner glucosa después de el programa. Entonces, pues como decíamos, pues la etiqueta nos va a permitir principalmente poder colocar de una manera más específica a qué es a lo que se refiere la variable, ya que pues en la parte del nombre, en el apartado del nombre, no nos permite visualizarlo de una manera tan amplia. Principalmente solo nos pide poner un nombre corto, pues para poder identificarlo nada más, pero no nos permite especificar muy a fondo. Entonces en el apartado de etiqueta vamos a poner esta de manera más clara, también para poder identificarlas mejor. Y aunque realmente no afecta en este caso, porque pues a la hora de poner la variable en los datos no se va a observar eso, igualmente pues sirve. En el caso de la alineación, pues lo vamos a poner al centro, principalmente pues para visualizar mejor los datos, y después nos vamos a ir a medida. En el apartado de medida sí es un poco más importante prestar atención, porque vamos a tener 3 diferentes opciones: escala, ordinal y nominal. En este caso de las variables numéricas se suele poner siempre escala, entonces pues vamos a poner la escala en el caso de los dos para que quede mejor, porque pues las dos son variables numéricas. Una vez que ya tenemos establecidos todos estos valores de nuestras variables, cuando vayamos a la vista de datos, pues vamos a encontrar que ya se va a poder encontrar las variables en la zona en la que corresponde, que sería en la parte superior. Vamos a poner las dos variables que corresponden, que sería medición 1, medición 2, y pues posteriormente vamos a pasar al llenado de los datos. Vamos a empezar a llenar los datos de todas estas variables. Vamos a comenzar primero con la medición 1, que recordemos corresponde a la glucosa antes del programa. Empezamos con el primer paciente, 118. Después vamos a irnos con el segundo paciente, que pues sería de 125. Vamos a irlos colocando todos. Vamos a empezar primero con la medición 1. Vamos a colocar primero todos los valores de la medición 1 y después ya vamos por la medición 2. Entonces ponemos 125, 132, 140, 115 y ya después 150. Después pues vamos a colocar el 135 del paciente número 7. Después vamos a tener el 122, 129 del paciente número 9, 119 y 138. Pasando después al paciente número 11, vamos a tener el de 128, 136, 142, 127, para el paciente 14. Aquí hay el paciente número 8, no se guardó, pero pues sería 122. Después vamos a irnos de nuevo con el paciente 14, vamos a tener 127. El paciente número 15, 131. Después 149, 153. En el 17. En el 18, 120. En el 19, 139. Y en el 20, 144. Bueno, como podemos observar, pues ya vamos a tener los valores de la medición 1 en nuestros 20 pacientes. Ahora sería el turno de irnos a la medición 2 para empezar con los valores de después del programa, ¿no? Empezando por el paciente número 1 con 110, luego 120, 129, 137, 108, 145,
130, 118, 112, 140, paciente 11, 125, el 12, 130, 138, 119, el 15, 130, 16, 141. Después iríamos con 149 con el 17. 18 sería 116. 19 sería 133. Y por último el 20 sería 140. Bueno, ahora sí, pues ya tenemos todos los valores que habíamos adquirido, recolectado con las muestras. Ya tenemos nuestros 20 pacientes y de entrada lo que podemos observar de ellos, principalmente aquí colocados, es que hubo una disminución en la medición 2 a comparación de la medición 1. Tan solo en el primer paciente pasamos de 118 a 110, lo cual es una diferencia bastante amplia, lo cual permite reconocer que pues el programa funcionó, ya que en la mayoría de los valores de los pacientes pues sí hubo una disminución de estos. Recordemos que pues el objetivo del programa era que los valores de glucosa en ayuno fueran menores a los valores de glucosa en ayuno antes del programa. Entonces ahora vamos a calcular la diferencia como se calculó en el ejercicio anterior. Nos iremos a transformar, luego le damos en calcular variable y nos va a abrir esta pestaña. En esta pestaña pues primero vamos a tener las variables de un lado, que sería glucosa antes y después del programa. Vamos a tener la variable objetivo y le vamos a poner diferencia, y después vamos a realizar la resta. Vamos a colocar primero glucosa después del programa o medición 2 y después glucosa antes del programa o medición 1. Ya que tenemos la expresión numérica, le damos en aceptar y automáticamente se va a añadir otra columna de diferencia. Aquí, como se puede observar, pues tiene los decimales, pero si nos vamos a la vista de variables, la variable de diferencia ya nos va a aparecer. Y pues aquí podemos modificar para que los decimales se eliminen, para poder tener una visión, principalmente para tener una visión más clara, ya que no afectan en nada los decimales, pero pues se ve de manera más clara cuando no están presentes. Ahora, si nos vamos a la vista de datos, pues ya podemos observar que los diferencia ya no va a tener los decimales. Cuando tenemos una diferencia negativa, esto significa que hubo una disminución entre la medición 1 y la medición 2. Como podemos observar, la mayoría de las diferencias son negativas, a excepción de la del paciente número 10, que pasó de 138 a 140. Aquí pues hubo una diferencia positiva de 2. Es realmente una diferencia muy mínima, lo cual implica que realmente el programa sí funcionó. Sin embargo, pues no se puede ignorar que pues existe una diferencia positiva en estos casos. Ahora, una vez que ya tenemos la diferencia, pues vamos a ir propiamente a sacar la prueba de Wilcoxon. Nos vamos a ir en la pestaña de analizar y vamos a buscar entre todas la que diga pruebas no paramétricas. Recordemos que Wilcoxon va a ser una prueba no paramétrica, entonces pues aquí vamos a buscar. Aquí va a haber dos formas de poder calcularla dentro del programa, pero vamos a comenzar primero vamos a mostrar primero una y luego la otra. Primero sería irnos a este apartado donde dice cuadros antiguos, y vamos a irnos a la parte donde dice dos pruebas relacionadas, ya que pues recordando, Wilcoxon va a ser una prueba que va a realizar un rango, una prueba de rangos entre dos variables que están relacionadas. Nos va a abrir esta pestaña, que pues esta pestaña va a tener de un lado lo que serían nuestras variables, nuestras tres variables. En el otro lado pues vamos a tener esta zona donde vamos a colocar las variables que se van a tomar en cuenta para sacar la prueba de Wilcoxon. Y pues vamos a poner la glucosa antes del programa y la glucosa después del programa. La diferencia no la vamos a colocar.
Y pues ya una vez que las tenemos ahí, pues ahí nos menciona cuál es el tipo de prueba que vamos a realizar y ya tiene seleccionado Wilcoxon de manera automática. Entonces pues ahí no le moveríamos nada y le damos directamente en aceptar. Una vez que pasa esto, pues aquí se va a abrir una pestaña en la cual nos va a mostrar los resultados de la prueba de Wilcoxon propiamente. Cuando la podamos visualizar, pues nos vamos a dar cuenta de que aquí vamos a tener dos tablas, que va a ser la prueba de rangos primero y luego vamos a tener pues los estadísticos de prueba. Enfocándonos principalmente en la prueba de rangos, pues vamos a tener la glucosa después del programa es menor que la glucosa antes del programa. Sería pues la diferencia, ¿no? Vamos a tener el rango positivo y el rango negativo, los empates y el total. Vamos a empezar, pues vamos a tener un total de 20 pacientes. En el caso del empate, pues esto va a corresponder a la hipótesis C, en la cual se dictaba que la glucosa después del programa iba a ser igual a la glucosa antes del programa. Como se pudo observar en el llenado de los datos con anterioridad, pues no hubo ninguno que resultara en una diferencia de 0, por lo tanto pues no equivaldría, esta sería rechazada. Después tenemos los rangos positivos y negativos. Aquí, como se puede observar, vamos a tener 19 rangos negativos y un solo rango positivo, que sería el del paciente 10. Esto confirmaría la hipótesis 1, que dice glucosa después del programa es menor que la glucosa antes del programa. También aquí nos menciona lo que es el rango promedio, que básicamente pues es un promedio de todas las diferencias que encontramos, y pues aquí en el caso del positivo vamos a tener un rango directamente de 2 porque solamente hubo una diferencia positiva, entonces pues el promedio va a ser esa misma diferencia, que fue de 2. Lo mismo va a ocurrir con la suma. En la parte superior vamos a tener la suma de todos los rangos negativos y en la inferior pues vamos a tener 2 directamente porque solo sería 1. Cuando nos vamos a estadísticos de prueba, pues también vamos a tener los resultados de lo que sería la significancia, etcétera, que pues aquí en este caso vamos a presentar todos los resultados que se realizarían normalmente en la prueba de Wilcoxon. Ahora, este es uno de los métodos para realizarla. En mi opinión, el método que voy a mostrar a continuación es un poco más completo, ya que abarca también la prueba de rangos, menciona la comprobación de la hipótesis o su rechazo, y nos ofrece varias gráficas que nos permiten encontrar de una manera más detallada y poder comprender mejor la información. Para esto iremos igualmente a análisis. Nos basamos a pruebas no paramétricas y nos vamos a ir directamente a muestras relacionadas. La diferencia principalmente entre estos dos métodos es que cuando nos vamos a cuadros antiguos y mencionamos las dos muestras relacionadas, nos ofrece directamente la prueba Wilcoxon de manera más específica, mientras que en este caso nos va a mostrar no va a ser tan específico como el anterior, no va a ser propiamente de la prueba Wilcoxon, ya que nos va a ofrecer datos extra, pero en mi opinión pues eso la hace un poco más completa, entonces también es una opinión también es favorable. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a darle en ejecutar. Posteriormente vamos a colocar las dos variables, que sería glucosa antes y después del programa. La diferencia no la vamos a colocar. Y una vez que ya tenemos estos dos, pues le vamos a dar en ejecutar. Cuando ya le demos en ejecutar, vamos a tener que nos va a abrir otra pestaña. Ahorita en un momento nos abrirá otra pestaña en la cual nos va a mostrar más información. Como ya mencioné, pues nos va a mencionar lo de las hipótesis, nos va a mencionar también igualmente los resultados del rango de la prueba de Wilcoxon. También nos va a presentar 3 gráficas, que va a ser pues una gráfica propiamente de la glucosa antes del programa, una después y una de la comparación de los rangos o de las diferencias. Creo que esto permite analizar la información de una manera más a profundidad, de una manera más clara, principalmente por las gráficas, porque las gráficas ofrecen una visión bastante adecuada de pues lo que sería la prueba de Wilcoxon. Y pues también bueno, aquí ya la podemos observar.
vamos a tener que aquí nos va a presentar primero el resumen de contrastes de las hipótesis. Vamos a tener cuál fue la hipótesis que fue rechazada en este caso, la cual fue la hipótesis nula. Como se puede observar en el cuadro de hasta arriba, la hipótesis nula decía: la mediana de las diferencias entre la glucosa antes del programa y glucosa después del programa es igual a 0. Entonces ya vimos en el anterior, pues no hubo ningún empate en los rangos, no hubo diferencias iguales, no hubo ningún paciente que tuviera la misma glucosa antes y después, entonces se rechaza, como se menciona aquí. También nos ofrece la significancia y pues nos ofrece que fue a través de la prueba de rangos de Wilcoxon, ¿no? Más abajo pues también nos va a ofrecer igualmente una tabla resumen de los resultados de Wilcoxon, nos muestra el número total de pacientes, los estadísticos de prueba, los diferentes datos, que yo siento que ambas versiones o ambas maneras o métodos para poder obtener esta prueba funcionan de una manera equitativa, ya que nos permiten complementar una con la otra. Principalmente esta considero que es un poco más completa porque en la parte de abajo vamos a tener lo que serían las gráficas. Si le damos más para abajo vamos a poder encontrar estas gráficas de las que estamos hablando y pero principalmente también nos ofrece lo de las hipótesis, lo cual es bastante práctico, ya que aunque puede ser que por lógica asumamos que la hipótesis nula se rechaza, también permite esto hacerlo de manera automática. Ahora sí, tenemos la gráfica. En la gráfica vamos a tener la prueba de rangos con signo de muestras relacionadas, en la cual vamos a tener de color azul representando a la diferencia positiva y de color rosa las diferencias negativas. Vamos a tener en la parte de abajo pues los valores de las diferencias, -8, -4, etcétera, etcétera, y pues también de la positiva. Y en la parte del lado vamos a tener la frecuencia con la que se presentan, es decir, cuántos pacientes presentaron una diferencia de -8. Por ejemplo, en -8, pues aquí menciona que fueron 5 pacientes, que fue una diferencia bastante grande. Después me menciona más abajo una diferencia de -4, que igualmente fueron 5 pacientes. Menciona la diferencia de -3, que fueron 8 pacientes, que fue la diferencia más notoria. Y pues después nos menciona la diferencia de -2, la cual solamente presentó un solo paciente. Después, si nos vamos pues a las diferencias positivas, también tendríamos que hubo un solo paciente que presentó una diferencia que ya sabemos que fue de 2 y fue el paciente número 10. Bueno, después de esta gráfica, pues más abajo vamos a tener lo que sería la gráfica propiamente de la glucosa antes de el programa, las pruebas de glucosa en ayuno antes del programa. Aquí, como podemos observar, pues vamos a tener diferentes datos que nos van a proporcionar información. Primero vamos a tener el número de pacientes, que fueron 20. Vamos a tener cuál fue el mínimo de la medida y cuál fue el máximo. Pues aquí también nos permite determinar pues qué tan afectado estaban los valores de glucosa de nuestros pacientes. Y después tenemos la media y tenemos la desviación estándar, que pues aquí también vamos a tener igualmente cuáles fueron los valores propiamente de glucosa en ayuno antes del programa y la frecuencia de cada uno de estos valores, ¿no? Pues como se puede observar aquí, aquí vamos a tener una media de 133.2. Esto va a ser importante porque abajo también nos va a poder presentar la media de la glucosa después del programa. Como se puede observar, pues aquí va a ser una gráfica muy similar, solamente que con los diferentes valores. También tenemos la misma cantidad de pacientes, pero vemos que el mínimo y el máximo de los resultados disminuyeron. El máximo pasó de ser de 149, lo cual significa que en general sí hubo una disminución de los valores más elevados, que eran los más preocupantes, aunque fuera mínima, pero la hubo.
y pues vamos a tener que la media fue de 28.5, algo que cambió ya que en la primera fue de 133.2. Con esto nos podemos dar cuenta de que realmente los valores sí disminuyeron, aunque hubo una diferencia positiva, pues fue una diferencia muy mínima, entonces esto afirmaría que el programa realmente funcionó. De la prueba Wilcoxon en SPS eso sería todo. En general yo creo que este programa es de bastante utilidad para realizar pruebas como esta, así como otras pruebas de estadísticas, y pues también la prueba Wilcoxon en general es una prueba bastante útil para poder comparar muestras en las cuales vamos a tener variables iguales pero bajo diferentes circunstancias, como por ejemplo en este caso pues fue un periodo de tiempo distinto entre ambas variables, y pues esto nos permitió ver cómo fueron los valores durante este periodo de tiempo, que en este caso fue el periodo de tiempo que duró el programa. Esto nos puede llevar a concluir que el programa concluyó de manera satisfactoria porque cumplió con su cometido y pues realmente ayudó a todos los pacientes que participaron a disminuir sus valores de glucosa. Esta prueba es bastante útil en todos estos casos. Sería todo de nuestra parte correspondiente a la prueba de Wilcoxon. Muchas gracias por su atención.